Como mi heredero, William asume ahora los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Con estas palabras comienza la historia, pero la verdad es mucho más profunda. A las 11:23 p.m., exactas del 15 de diciembre, en una habitación iluminada solo por la tenue luz de una lámpara y ante la mirada de apenas 5 testigos, el rey Carlos III estampó su firma en un documento que alteraría fundamentalmente los cimientos de la monarquía británica. Cuando Londres despertó a la mañana siguiente, la línea de sucesión, inalterada en su estructura esencial durante casi 90 años, se había transformado de formas que la mayoría de los ciudadanos aún no podían comprender. ¿Qué sucedió realmente en esas horas tardías? ¿Qué podría forzar a un rey que esperó 70 años por su corona a ceder voluntariamente partes de su poder? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de la familia real más famosa del mundo? Las respuestas no yacen en el escándalo ni en la intriga política, sino en algo mucho más universal y profundamente humano. La realidad ineludible del envejecimiento, los límites del cuerpo humano y la determinación de un padre de evitarle a su hijo el caos que él mismo tuvo que soportar. La firma de medianoche. Imagine la escena. Se acerca la medianoche en Londres. Es diciembre. El frío se ha instalado en lo profundo de los huesos de la ciudad. Mientras millones duermen, ajenos a que se está haciendo historia constitucional, un pequeño grupo se reúne en el Salón Azul de Clarence House, un espacio que el rey Carlos siempre ha preferido por su calidez e intimidad. Pero no hay nada cálido en la atmósfera de esta noche. La tensión es palpable. Se podría cortar con un cuchillo. 5 testigos permanecen en un semicírculo cuidadoso. La princesa Ana, con el rostro convertido en una máscara de emoción controlada. El arzobispo de Canterbury, comprendiendo que está presenciando algo que resonará a través de los siglos. El Lord Chamberlain, guardián del protocolo real. Y en el centro de todo, 2 hombres, padre e hijo, a punto de firmar algo que ninguno de los dos verdaderamente deseaba. Carlos toma su pluma primero. Sus gafas de lectura captan el reflejo de la luz. Por un momento, solo un instante, su mano se detiene en el aire sobre el documento. ¿Qué pasa por su mente en ese instante? Está pensando en su madre, que trabajó incansablemente hasta su muerte a los 96 años. ¿Está recordando al niño que esperó toda su vida para ser rey? ¿Se pregunta si esto lo hace ver débil? Finalmente, la pluma toca el papel. Charles R. La firma es firme, decisiva, cada letra formada cuidadosamente con la misma mano que ha firmado miles de documentos, pero nunca uno como este. Nunca uno que constriña voluntariamente su propio poder. Nunca uno que reconozca su propia mortalidad de manera tan explícita. Ahora es el turno del príncipe William. Más tarde, los testigos recordarían que la mano de William estaba firme, pero también recordarían la mirada que pasó entre padre e hijo antes de firmar. Una mirada que cargaba con décadas de historia complicada, de deber y carga, de amor y sacrificio. William firma simplemente William, sin la floritura regia que usará cuando se convierta en rey. Porque esto no se trata de asumir el trono. Se trata de compartir su peso imposible, el rasguido de la pluma sobre el papel, el tic-tac de un reloj de repisa que una vez perteneció a la reina Isabel, el sonido del sello del Lord Chamberlain rompiéndose en la cera caliente. Todo suena más fuerte de lo que debería, final e irrevocable. A las 11:27 p.m. está hecho. ¿Pero qué es exactamente lo que se ha hecho? ¿Qué podría requerir tal secreto, tal ceremonia, tal costo emocional evidente? La verdad médica que nadie quería enfrentar. Para entender esa firma de medianoche, necesitamos retroceder 3 meses, hasta finales de septiembre de 2025, cuando algo comenzó a ir mal. Empezó con la fatiga. No el tipo de cansancio que se quita con una buena noche de sueño, sino el tipo que se asienta en los huesos y se niega a irse. El rey Carlos, un hombre que había mantenido un horario agotador durante décadas,
que se enorgullecía de su resistencia, se encontró necesitando descansos vespertinos que se extendían más de lo previsto. Los compromisos que antes le daban energía ahora lo dejaban drenado. Su médico, Sir Hugh Winthrop, quien había servido a la familia real por más de 20 años, notó el patrón. Solicitó pruebas exhaustivas y a principios de octubre entregó la noticia que pondría todo en movimiento. Los resultados no eran catastróficos, pero eran preocupantes. El corazón de Carlos mostraba signos de estrés. Había indicadores tempranos de fatiga vascular. Su capacidad para mantener una toma de decisiones de alto nivel comenzaba a mostrar tensión bajo la presión prolongada. No era demencia, no era deterioro cognitivo en el sentido tradicional, sino algo más sutil. Una reducción en la resistencia que afectaba su habilidad para procesar información compleja durante largas jornadas de trabajo. ¿Puede imaginar que le digan esto? Ha esperado toda su vida, 70 años, para hacer un trabajo. Finalmente ha conseguido ese trabajo a una edad en la que la mayoría de la gente lleva mucho tiempo jubilada. Y ahora, apenas 3 años después, le dicen que su tiempo podría ser más limitado de lo que esperaba. Las palabras de Sir Hugh fueron clínicas, pero devastadoras. Su Majestad puede continuar, pero debemos ser realistas. Las palabras del doctor cayeron como plomo en el silencio de la habitación real. Puede continuar con sus deberes de manera efectiva por algún tiempo, potencialmente años, pero debemos prepararnos para la posibilidad de que, en algún momento, las exigencias de la corona superen su capacidad física. Carlos permaneció en silencio durante mucho tiempo tras esa conversación, con la mirada perdida en el paisaje escocés que tanto amaba más allá de la ventana. Sin embargo, la tormenta que se gestaba en su mente no era solo sobre su salud. Era, ante todo, una crisis constitucional. Aquí radica el problema. Uno que pocos fuera de palacio comprenden. La Ley de Sucesión Británica fue diseñada en 1936, tras la crisis de abdicación de Eduardo Waito. Es una ley cruel en su simplicidad. Asume que un monarca está totalmente capacitado o completamente incapacitado. No existe un término medio. No hay zona gris. No hay marco legal para una transición gradual. En 1936, la gente moría rápidamente de condiciones que hoy se manejan durante años. La medicina moderna ha creado esa zona gris, pero la ley se ha quedado atrás. Si Carlos llegara a no poder cumplir con sus deberes, el sistema actual solo ofrecía 2 opciones brutales: abdicar completa y permanentemente, con todo el drama público que eso conlleva, o ser declarado formalmente incapacitado, requiriendo evaluaciones médicas humillantes y la intervención del consejo privado bajo la dura luz del escrutinio mediático. Ninguna opción permitía lo que los médicos de Carlos predecían: un declive lento, donde algunos deberes seguirían siendo manejables mientras otros se volverían imposibles. Carlos quería algo que su madre, la reina Isabel, nunca tuvo. Quería un mecanismo que reconociera la realidad, que permitiera un cambio gestionado, protegiendo tanto a la institución como a su hijo de un trauma innecesario. La conversación que ningún padre quiere tener. Finales de octubre de 2025, un paseo en Sandringham. Padre e hijo caminan juntos, el crujido de las hojas de otoño bajo sus pies marcando el ritmo de una conversación que ninguno deseaba, pero ambos sabían necesaria. Carlos habló con cuidado, midiendo cada palabra. Me las estoy arreglando ahora, pero Sir Hugh ha dejado claro que mi capacidad probablemente disminuirá gradualmente. Y cuando eso suceda, no podemos permitirnos que el marco constitucional se decida en medio de una crisis. Debemos planificar ahora mientras podemos hacerlo con sensatez. El primer instinto de William fue la negación. ¿Quién podría culparlo? Estás sano, padre. Lo estás haciendo bien. Esto parece prematuro. Pero Carlos negó con la cabeza. Y en ese momento, William comprendió. Esto no se trataba de rendirse. Se trataba de amor.
Se trataba de evitarle a su hijo el caos que el propio Carlos había soportado durante esos años finales, viendo a su madre trabajar literalmente hasta la muerte. Piense en el peso de ese momento. Carlos le estaba pidiendo a su hijo que se preparara para una carga que William esperaba que no llegara hasta dentro de muchos años más. Estaba reconociendo su propia mortalidad y fragilidad, algo que los reyes, históricamente, se han negado a hacer. Estaba poniendo el deber por encima del orgullo. La princesa Ana, incorporada a las discusiones a principios de noviembre, fue característicamente directa. Precisamente para esto existe la planificación de la sucesión. No estás abdicando, estás asegurando la continuidad. No hay vergüenza en ello. Pero Carlos sí sentía vergüenza, aunque intentara ocultarla. Había esperado tanto tiempo, soportado tanto, y ahora estaba preparando los mecanismos para apartarse del mismo papel para el que había pasado toda una vida entrenándose. Intelectualmente sabía que era sabiduría, pero en su corazón se sentía como un fracaso. A lo largo de octubre y noviembre, Carlos autorizó a sus asesores legales a redactar algo sin precedentes, un protocolo de regencia de transición, una forma para que William asumiera los poderes reales gradualmente, sin el drama de la abdicación ni el caos de la incapacidad repentina. El documento que William no quería leer. 12 de diciembre. Un mensajero real entrega un sobre grueso en el Palacio de Kensington. Clasificación de máxima seguridad, solo para los ojos de William. Dentro había 2 elementos: un documento legal formal y frío, y una carta personal de su padre, escrita a mano, vulnerable de formas que Carlos rara vez se permitía hacer. «Mi queridísimo William», comenzaba, «lo que sigue es difícil de escribir, y probablemente será difícil de leer, pero es necesario, y creo que entenderás por qué». Carlos escribió con cruda honestidad sobre la fatiga, las consultas médicas y la creciente conciencia de que su capacidad para servir podría verse limitada por el tiempo y la salud de maneras que nunca había anticipado. En aquella carta, el rey Carlos escribió sobre miedos y frustraciones que un monarca jamás expresaría en público. Escribió con la tinta de su propia vulnerabilidad. «No sé cuánto tiempo me queda para servir con eficacia. Pueden ser muchos años, pueden ser menos de los que espero, pero mi conciencia no me permite dejar estas preguntas sin respuesta hasta que una crisis nos obligue a ambos a responderlas». William leyó primero la carta manuscrita y después el frío documento legal. Luego dejó ambos sobre la mesa y se quedó mirando a la nada. Su primera emoción no fue el sentido del deber ni la preparación. Fue el rechazo. No quería esta responsabilidad. No ahora. Y ciertamente no de esta manera. La idea de asumir poderes reales mientras su padre aún vivía, mientras aún llevaba la corona sobre su cabeza, se sentía incorrecta, de una manera que no podía articular completamente. Era como violar el orden natural de las cosas. Catherine lo encontró una hora más tarde, todavía sentado en su estudio, mientras la oscuridad del invierno envolvía la habitación. «Quiere que comparta la corona», dijo William finalmente, con la voz quebrada. «Mientras él todavía está vivo, mientras todavía puede funcionar. ¿Está enfermo?» «No gravemente, pero está declinando gradualmente y quiere gestionar la transición mientras todavía puede tomar decisiones claras al respecto». Catherine consideró esto en silencio. «Eso parece sabio», dijo ella. Pero William sacudió la cabeza con vehemencia. «Parece que estoy esperando a que se debilite para poder tomar su lugar. Me siento como un buitre». Y fue aquí donde Catherine mostró la fortaleza que la ha convertido en una socia tan firme a través de todas las tormentas de la vida real. Habló con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable. «Eso no es lo que esto significa. Este es tu padre tratando de protegerte para que la transición no ocurra en medio de una crisis. Te está regalando tiempo para prepararte. Eso es un regalo, William, no una carga». «Se siente como ambas cosas», admitió William. «¿Te lo imaginas? Tu padre te pide esencialmente que te prepares para su declive.
que aceptes un sistema donde gradualmente tomarás su trabajo mientras él todavía está vivo para verlo. Cada vez que asumas un nuevo deber, será un recordatorio constante de que él ya no puede manejarlo. Pero Catherine tenía razón. Carlos había pasado 70 años esperando, viendo a su madre trabajar hasta que murió en el cargo. Él sabía lo que eso le costó a ella, y sabía lo que le costaría a William si hiciera lo mismo. Esto no era debilidad. Esto era un padre amando a su hijo lo suficiente como para evitarle lo peor de lo que él mismo había soportado. Después de 2 días de consultas con expertos constitucionales, y tras 2 noches sin dormir procesando el peso emocional de lo que se le pedía, William solicitó una reunión con su padre para el 14 de diciembre. ¿Por qué la ley tenía que cambiar? Antes de volver a esa reunión, es crucial entender por qué esto era tan necesario. ¿Por qué la ley existente era tan peligrosamente inadecuada para las realidades médicas del siglo XXI? El marco legal de la monarquía británica había permanecido esencialmente congelado desde 1936, diseñado bajo la sombra de una crisis constitucional. Tras la abdicación de Eduardo VIII, su objetivo era evitar que la historia se repitiera. Pero 1936 no podía anticipar la revolución médica de los siguientes 90 años. En 1936, los líderes funcionaban plenamente o no lo hacían. No había zona gris. La gente moría rápidamente de condiciones que hoy se tratan durante años. Pero para 2025, esa suposición binaria de todo o nada estaba peligrosamente obsoleta. Piense en el pasado reciente. ¿A cuántos líderes mundiales hemos visto luchar con una capacidad decreciente mientras aún están en el cargo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿deberían seguir tomando estas decisiones? La monarquía no podía permitirse esperar a que una crisis así expusiera los vacíos de la ley de sucesión. La situación se volvía aún más compleja porque Carlos no es solo el rey de Gran Bretaña. Es el monarca constitucional de 15 reinos de la Mancomunidad, Commonwealth, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica y otros 11. Cada uno tiene su propia estructura constitucional. Cualquier cambio en la ley debía coordinarse a través de todos ellos. Un error en Londres podría provocar un terremoto político en Canberra u Ottawa. A lo largo de 2024, los reinos de la Mancomunidad habían comenzado a preguntar en privado: ¿qué sucede si el monarca enfrenta problemas de salud a largo plazo? ¿Qué pasa si la capacidad disminuye gradualmente? La incapacidad del palacio para dar respuestas claras reveló un problema sistémico. La princesa Ana fue quien presionó con más fuerza para una acción inmediata. Dijo: no podemos gobernar basándonos en la esperanza. No podemos asumir que seguirá siendo totalmente capaz hasta la muerte súbita. La realidad médica ya no funciona así, y nuestro marco constitucional debe reconocerlo. El equipo legal enfrentó desafíos extraordinarios. Necesitaban crear algo que fuera legalmente vinculante en 15 sistemas diferentes, lo suficientemente claro para evitar ambigüedades, pero lo bastante flexible para diferentes escenarios. Y sobre todo, redactado con tal cuidado que no se interpretara como si Carlos estuviera admitiendo debilidad o preparándose para abdicar. Lo que crearon fue revolucionario en su simplicidad. Primero, no requería una declaración formal de incapacidad. La solución que presentaron los abogados no era simplemente un documento legal. Era una obra maestra de equilibrio. En lugar de forzar a un monarca a abandonar el trono en medio de la humillación, permitía al rey transferir voluntariamente poderes constitucionales específicos al heredero si el Consejo Médico sugería que tal transferencia serviría mejor a la estabilidad de la corona. La decisión permanecía enteramente en manos del monarca, basada en la realidad médica y no en la presión política. En segundo lugar, la transferencia podía ser parcial y gradual. William podría asumir poderes sobre ciertas áreas, como recibir visitas de Estado o presidir investiduras, mientras Carlos retenía otras, como las audiencias semanales con el primer ministro o la aprobación de documentos estatales vitales. Esto reconocía una verdad profundamente humana.
La capacidad no es un interruptor de encendido y apagado. Alguien puede ser capaz en algunas áreas mientras lucha en otras. Y tercero, lo más importante, el mecanismo era reversible. Si la salud de Carlos se estabilizaba o mejoraba, los poderes podían ser devueltos. Esto no era una abdicación disfrazada de gestión de salud, era una genuina flexibilidad constitucional. Para principios de diciembre, el documento estaba listo. Pero un documento es solo papel y tinta. Necesitaba el consentimiento humano para convertirse en historia. La reunión que selló el destino. 14 de diciembre, noche en Clarence House, el mismo salón azul donde el destino pronto se cumpliría. El rey Carlos III había despejado su agenda completamente durante 2 horas. Entendía que esta conversación merecía tiempo y espacio, sin prisas. William comenzó con cuidado midiendo cada palabra. He leído el documento y tu carta. Entiendo por qué crees que esto es necesario. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero no quiero parecer ansioso por este puesto. No quiero que la gente piense que te estoy empujando a un lado. Carlos se inclinó hacia adelante, con una expresión amable pero seria en su rostro. Nunca has estado ansioso por mi posición, William. Has llevado tu papel con reticencia y deber en igual medida. Nadie que te conozca podría creer que me estás empujando a un lado. ¿Entonces qué creerán?, preguntó William, con la angustia visible en sus ojos. ¿Que eres demasiado débil para continuar? ¿Que la corona se está desmoronando? Creerán, respondió Carlos con firmeza, porque les diremos claramente que estamos modernizando cómo funciona la sucesión, que estamos planificando responsablemente para realidades que la ciencia médica ha hecho relevantes. No hay vergüenza en eso, hijo mío. La conversación continuó durante más de 1 hora. Carlos explicó las realidades médicas. William expresó sus miedos sobre asumir el poder prematuramente. Y gradualmente, a través del tipo de conversación honesta que padres e hijos rara vez logran, alcanzaron el entendimiento. No un acuerdo todavía, pero sí entendimiento. Cuando William se fue esa noche, no había aceptado firmar, pero había aceptado considerarlo seriamente. Y Carlos, leyendo el rostro de su hijo, comprendió que esa consideración llevaría a la aceptación. No porque William quisiera esto, sino porque entendía, como lo hacía Carlos, que la corona lo requería. 2 días después, en la noche del 15 de diciembre, William regresó a Clarence House con Catherine. Había tomado su decisión, y aunque le dolía, aunque se sentía como entrar en la sombra de su padre antes de que su padre hubiera salido completamente de ella, entendió que esto era lo que el deber exigía. La ceremonia que la historia recordará. Para las 10:45 p.m. del 15 de diciembre, todo estaba listo. El salón azul había sido arreglado con cuidadosa atención, tanto a la formalidad como a la intimidad. Un escritorio de caoba, prestado del archivo del palacio e históricamente usado para la firma de tratados, presidía el centro. 2 sillas ante él. Detrás, espacio para los testigos. La princesa Ana llegó primero, puntual como siempre. Un breve beso en la mejilla para Carlos y una mirada escrutadora que preguntaba sin palabras. ¿Estás seguro? El leve asentimiento de Carlos confirmó que lo estaba. El arzobispo de Canterbury llegó después, prestando peso espiritual al procedimiento constitucional. El Lord Chamberlain llegó portando los sellos oficiales. Y Dame Margaret Whitmore, representando al Consejo Privado, estaba allí para asegurar que los requisitos constitucionales se cumplieran con precisión. El príncipe William llegó a las 10:58 p.m., acompañado por Catherine. Ella esperaría en una habitación adyacente, lo suficientemente cerca para que William supiera que estaba allí como apoyo, pero respetando que la firma misma necesitaba involucrar solo a aquellos con roles constitucionales formales. Carlos y William permanecieron juntos por un momento, padre e hijo, rey y heredero, compartiendo un silencio que cargaba con décadas de historia complicada. Luego, Carlos señaló las sillas y ambos hombres se sentaron. El arzobispo dio un paso adelante,
Comencemos con un momento de oración. La bendición fue breve pero profunda, una petición de sabiduría, fuerza y guía divina para ambos hombres mientras emprendían este acto solemne. Cuando concluyó, el Lord Chamberlain presentó formalmente el documento, leyendo su título en voz alta. El Protocolo de Regencia de Transición, estableciendo procedimientos revisados para la transferencia de poderes reales en circunstancias de incapacidad parcial o progresiva del soberano. El lenguaje era burocrático, deliberadamente seco, pero todos en esa habitación entendían lo que significaba. Era Carlos reconociendo, ante Dios y ante la ley, su propia mortalidad y fragilidad. Este fue el momento en que William aceptó una carga que había esperado que llegara mucho más tarde. El rey Carlos tomó su pluma primero. Leyó el documento una última vez, con sus gafas de lectura reflejando la tenue luz de la lámpara. Cuando finalmente comenzó a firmar, la habitación contuvo el aliento colectivamente. El rasguido de la pluma sobre el papel parecía imposiblemente fuerte en medio de aquel silencio. Charles R. La firma era firme, cada letra formada cuidadosamente. Había firmado miles de documentos antes, pero este era diferente. Este cambiaba la relación fundamental entre un rey y su heredero. Carlos dejó la pluma y miró a William. La expresión que pasó entre ellos era compleja, cargada de disculpa, esperanza, dolor y pragmatismo, todo a la vez. En ese momento, William comprendió que su padre no se estaba rindiendo. Le estaba dando a William las herramientas para hacerse cargo con gracia si eso llegaba a ser necesario. Era, a su manera, un acto de amor. William tomó su propia pluma. Su mano, recordarían más tarde los testigos, estaba firme. Leyó los pasajes una vez más, luego firmó. William. No con la firma regia que usaría como rey. Porque esto no se trataba de asumir el trono. Se trataba de compartir su carga. Cuando ambas firmas estuvieron completas, el Lord Chamberlain aplicó el sello oficial, presionándolo firmemente en la cera roja que había sido preparada. El sonido del sello rompiendo el silencio pareció resonar a través de la habitación. Final, irrevocable. Los testigos firmaron a continuación. Dime Margaret, el arzobispo, la princesa Ana. Cuando Ana firmó, hizo algo que los testigos notaron más tarde en sus relatos. Puso su mano brevemente sobre el hombro de Carlos. Un gesto tan poco característico que decía mucho más que 1000 palabras. Carlos levantó la mano y cubrió la de ella con la suya. Un momento de solidaridad entre hermanos que reconocía décadas de deber compartido y respeto mutuo. El arzobispo ofreció una bendición final. Que Dios les conceda a ambos fuerza para los días venideros, sabiduría en el ejercicio de sus deberes y paz en el conocimiento de que sirven a un propósito mayor que ustedes mismos. A las 11:27 p.m. estaba hecho. El mundo despierta ante una nueva realidad. A la mañana siguiente, la oficina de prensa del Palacio de Buckingham publicó el comunicado exactamente a las 7:00 a.m. del 16 de diciembre, programado para llegar a las transmisiones matutinas británicas mientras se acomodaba a las zonas horarias de la mancomunidad. El lenguaje era cuidadoso, medido, diseñado para informar sin alarmar. Pero en cuestión de minutos, el comunicado estaba siendo analizado por expertos constitucionales en toda Gran Bretaña. La reacción inicial no fue de alarma, fue de curiosidad. A medida que los periodistas y académicos legales comenzaron a analizar los detalles, surgió la imagen completa. Esto no era simplemente un trámite administrativo. Era una reestructuración fundamental de cómo podía funcionar la sucesión. El cambio clave se centraba en la regencia de transición. Permitía la transferencia voluntaria y parcial de poderes basada en el consejo médico en lugar de la determinación política. Si los médicos de Carlos aconsejaban que ciertos deberes reales se estaban volviendo demasiado exigentes, William podía asumir esos deberes específicos sin que Carlos abdicara o fuera declarado totalmente incapacitado. La reacción pública,
medida a través de las redes sociales y encuestas rápidas a lo largo de la mañana, fue abrumadoramente positiva. El 79% de los británicos encuestados expresó su aprobación, y muchos señalaron que parecía sabio que Carlos planificara de manera proactiva en lugar de esperar una crisis. Solo el 11% expresó preocupación, principalmente sobre si los cambios sugerían que la salud de Carlos era peor de lo que se sabía públicamente. El Palacio se movió rápidamente para abordar esa preocupación con un comunicado complementario a las 10:00 am. Su Majestad se mantiene en buena salud y totalmente capaz de cumplir con sus deberes. Este protocolo se ha promulgado como una cuestión de planificación responsable, no en respuesta a una necesidad médica inmediata. En toda la mancomunidad, las reacciones variaron, pero se mantuvieron generalmente solidarias. Canadá elogió la previsión del rey. Las voces republicanas de Australia aprovecharon el momento para argumentar a favor de cortar los lazos con la monarquía por completo. Pero incluso allí, las encuestas mostraron un apoyo mayoritario a la transparencia. El primer ministro de Nueva Zelanda, que había solicitado en privado claridad sobre exactamente estos temas meses antes, expresó alivio de que el protocolo ahora existiera. La cobertura mediática estadounidense fue, característicamente, confusa. Varios medios importantes lucharon por explicar qué significaba regencia en un contexto monárquico, y algunos informaron inicialmente de manera incorrecta que Carlos había abdicado. Para el mediodía, se habían emitido correcciones y había surgido un análisis más matizado. Pero esto es lo que la mayoría de la cobertura pasó por alto, tanto en Gran Bretaña como internacionalmente, el significado más profundo de lo que Carlos había hecho. No había simplemente actualizado los procedimientos legales. Había confrontado la tensión fundamental en el corazón de la monarquía moderna. El conflicto entre la importancia simbólica de un soberano vitalicio y la realidad práctica de que los cuerpos y las mentes humanas declinan de formas que la medicina ahora puede extender pero no prevenir. Durante siglos, los monarcas murieron en el cargo porque no tenían otra opción. La medicina moderna había creado la opción, pero la ley constitucional no se había puesto al día. El protocolo de Carlos fue un intento de cerrar esa brecha, de crear un mecanismo para una transición gestionada que honrara tanto la necesidad de continuidad de la institución como la necesidad de dignidad del individuo. William, tras recibir el resumen de la cobertura mediática matutina en el Palacio de Kensington, sintió una mezcla compleja en sus entrañas, alivio y aprensión. El público había recibido la noticia con calma, lo cual era bueno. Pero él entendía algo que las cámaras no captaban. La existencia de este protocolo teñiría ahora cada especulación futura sobre la salud de Carlos. Catherine, con su habitual agudeza, puso voz a esa preocupación. Cada vez que cancele un compromiso a partir de ahora, la gente se preguntará si este es el principio del fin. William asintió con gravedad. «Ese es el precio de la transparencia», dijo. «Hemos reconocido que su capacidad puede disminuir. Ahora, cada señal de ese declive será magnificada bajo una lupa». «Pero la alternativa», contraatacó Catherine, «era esperar hasta que la crisis forzara la transición. De esta manera, al menos hay un plan. Y ese es el punto crucial, ¿no crees? Este documento no significa que Carlos vaya a renunciar mañana. No significa que su salud esté fallando catastróficamente. Significa que cuando llegue el momento, ya sea el próximo año o dentro de 10, habrá un marco establecido, sin crisis constitucional, sin sesiones parlamentarias de emergencia, sin el espectáculo público de un rey siendo declarado incapacitado. Solo una transición gestionada y digna, basada en la realidad médica en lugar de en la ficción legal. Más tarde esa mañana, William asistió a un desayuno de trabajo con Carlos, la princesa Ana y los asesores constitucionales. La atmósfera era profesional, centrada en los detalles de implementación. Pero bajo las discusiones de procedimiento, una nueva dinámica era evidente. Carlos y William ya no eran simplemente rey y heredero.
ahora eran socios constitucionales, unidos por un documento que reconocía que la transferencia de poder entre ellos ya no era una posibilidad teórica distante, sino una realidad práctica que podía desarrollarse en cualquier momento. La princesa Ana, observando el cambio sutil en cómo interactuaban su hermano y su sobrino, se permitió un momento de satisfacción. Durante años, había presionado exactamente por este tipo de planificación anticipada. Ver cómo se desarrollaba validaba su creencia de que la monarquía sobrevive no a través de la adherencia rígida a la tradición, sino a través de la adaptación reflexiva. El peso de lo que ha cambiado. Esa noche, William se sentó en su estudio en el Palacio de Kensington. El peso de lo que había cambiado se asentó sobre él más plenamente en la soledad. La corona que un día usaría se había acercado, no a través de la muerte de su padre, la parca que siempre acecha a los reyes, sino a través de la sabiduría de su padre al planificar para la incapacidad. No era la herencia que había imaginado, pero tal vez, pensó, era la herencia que la monarquía moderna requería. No una abdicación dramática o una sucesión repentina, sino una transición medida, planificada con cuidado y ejecutada con dignidad. Catherine lo encontró allí una hora más tarde, mirando hacia la oscuridad de diciembre a través de la ventana. «Estás pensando demasiado», dijo ella suavemente. William sonrió débilmente. Riesgos del oficio. Ella se movió a su lado, sus hombros tocándose en el cómodo silencio de una sociedad que había capeado todo lo que la vida real había exigido. «Tu padre te dio tiempo», dijo ella. «Tiempo para prepararte, tiempo para crecer hacia lo que viene. Eso es más de lo que la mayoría de los herederos reciben». William sabía que ella tenía razón. Carlos, quien había esperado 70 años, le había dado a su hijo algo que él mismo nunca recibió. Un camino gradual hacia la corona en lugar de un choque repentino. Planificación en lugar de crisis. Asociación en lugar de reemplazo abrupto. Fue, se dio cuenta William, quizás el mayor regalo que su padre podría haberle dado. No la corona en sí, que llegaría eventualmente de todos modos, sino el marco para asumirla sin destruirse a sí mismo ni a la institución en el proceso. Lo que realmente significa la firma de medianoche. Así que, volvamos a donde empezamos. 11:23 p.m., del 15 de diciembre. Una pluma tocando el papel, una firma que alteraría la historia constitucional. ¿Qué sucedió realmente esa noche? En la superficie, un procedimiento legal. La firma de un documento actualizando los protocolos de regencia para acomodar las realidades médicas modernas. Pero bajo la superficie, algo más profundo. Un padre eligiendo evitarle a su hijo el caos que él mismo soportó. Un rey reconociendo que la fuerza a veces significa reconocer tus propias limitaciones. Una familia reestructurando cómo se transfiere el poder, no a través de la muerte o la crisis, sino a través de la sabiduría y la planificación. Carlos no debilitó la monarquía esa noche, la salvó. Esa noche, Carlos no disminuyó la corona, la adaptó. Reconoció algo que a menudo olvidamos deslumbrados por el oro y el armiño, que la posición más poderosa de Gran Bretaña, quizás del mundo simbólicamente hablando, sigue estando ocupada por un ser humano de carne y hueso, un hombre que envejece, que se cansa, cuyo cuerpo, por muy bien cuidado que esté, eventualmente declinará. Y en lugar de fingir lo contrario, en lugar de aferrarse a nociones anticuadas de monarcas que sirven hasta que físicamente ya no pueden dar un paso más, Carlos creó un camino hacia adelante. Creó una forma para que la institución sobreviva a la inevitable fragilidad humana de aquellos que llevan la corona. Piense en lo que hemos presenciado aquí. Una innovación constitucional que puede definir cómo funcionan las monarquías para las generaciones venideras. Es el reconocimiento de que la medicina moderna ha creado nuevas preguntas éticas y prácticas sobre cuándo los líderes deben dar un paso al costado. Es un marco que otras naciones, tanto monarquías como democracias, bien podrían estudiar mientras lidian con preguntas similares sobre el liderazgo envejecido. El documento firmado a las 11:23 p.m. del 15 de diciembre alteró más que los procedimientos legales. Alteró la relación entre padre e hijo
entre rey y heredero, entre el presente y el futuro. Y aunque el público tal vez nunca comprenda completamente el peso emocional de esa alteración, aquellos que lo presenciaron, aquellos que lo firmaron y aquellos que vivirán con sus implicaciones entienden una verdad fundamental. La corona no se ha debilitado, se ha adaptado, y en esa adaptación reside su supervivencia continua. Pero ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Creen que Carlos tomó la decisión correcta? ¿Deberían otras monarquías, y quizás incluso los gobiernos democráticos, adoptar marcos similares para sus líderes envejecidos? ¿Cómo equilibramos el respeto por la experiencia con el reconocimiento de las limitaciones humanas? ¿Qué harían ustedes en la posición de William, viendo a su padre planificar su propio declive mientras se preparan para asumir su papel? ¿Es un acto de amor o una carga demasiado pesada? Y quizás lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre el futuro de la monarquía en el siglo XXI? ¿Es este el comienzo de un enfoque más humano y realista hacia la sucesión? ¿O es una señal de que la institución misma está luchando por adaptarse a las realidades modernas? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Esta es una conversación que importa no solo para Gran Bretaña, no solo para la mancomunidad, sino para cualquiera que piense sobre el liderazgo, el envejecimiento y cómo gestionamos las transiciones de poder con dignidad y gracia. La firma de medianoche del 15 de diciembre cambió más que la ley de sucesión. Cambió cómo pensamos sobre la naturaleza misma de servir en los cargos más altos, y lo que debemos tanto a quienes sirven como a quienes los seguirán, quienes los seguirán, quienes los seguirán, quienes los seguirán, quienes los seguirán.